Ejercicio de electromagnetismo, tema fuerza magnética sobre una carga eléctrica dentro de un campo magnético. Dice, un protón atraviesa un campo magnético de forma perpendicular. Dice, si la velocidad del protón es de 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo y la magnitud del campo magnético es de 1.5 Tesla, calcular la fuerza que actúa sobre el protón. Entonces, se tiene un campo magnético uniforme en el cual se introduce una partícula cargada, que es un protón. Una partícula cargada, nos dice el ejercicio que la trayectoria de la velocidad, es decir, el protón entra de forma perpendicular a las líneas de campo magnético, es decir, hay un ángulo de 90 grados entre la trayectoria del protón y las líneas de campo magnético. Entonces las variables que tenemos son una velocidad de 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo, un campo magnético, una magnitud del campo magnético de 1.5 Tesla, y como es un protón, pues necesitamos la carga del protón que es la misma del electrón pero con signo positivo, es decir, la carga del protón es, vamos a tomar como 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y nos pide calcular la fuerza que recibe la partícula cargada al ser introducida de esta manera en el campo magnético. Por lo tanto, aquí necesitamos aplicar una fórmula que me dice que la fuerza que recibe la partícula cargada va a ser igual al producto de la carga por la velocidad que lleva la partícula por la magnitud del campo magnético y por el seno del ángulo. Este es el ángulo que tenemos entre las líneas de campo magnético y la trayectoria de la partícula o la velocidad de la partícula. Por lo tanto, como nos dice que se introduce de manera perpendicular al campo magnético, tenemos que el ángulo es de 90 grados, ya que es perpendicular. Así que si la fórmula es carga por velocidad por campo magnético por el seno de 90, sabemos que el seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por esto, vamos a tener que la fuerza va a ser igual al producto de la carga por la velocidad por la magnitud del campo magnético. Así que se sustituye en la fórmula y tenemos que la fuerza va a ser igual a la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que multiplica la velocidad, que es 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo, y luego por el campo magnético, que es 1.5 Tesla. Entonces multiplicamos estas cantidades en notación científica, así que separamos la parte entera y lo ponemos del lado izquierdo, es decir, 1.6 por 2 por 1.5, y luego agrupamos las potencias de la base 10, es decir, por 10 a la menos 19, 10 a la 7, y luego ponemos las unidades, Coulomb por metro sobre segundo por Tesla. Entonces si multiplicamos 1.6 por 2 por 1.5, vamos a tener que de este producto me va a dar 4.8 por 10 a la menos 19 por 10 a la 7 Coulomb metros sobre segundo por Tesla. Aquí aplicamos una de las leyes de los exponentes que tienen la misma base, es decir, x a la m multiplicado por x a la n va a ser igual a x a la m más n. Se suman las potencias de la base 10. Entonces si nosotros sumamos las potencias sería menos 19 más 7
Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 4.8 por 10 menos 19 más 7 sería menos 12 por 10 a la menos 12. Y las unidades son Coulomb por metro sobre segundo por Tesla. Ya sabemos que de las unidades debe de quedar en newtons. Es decir, estas unidades me van a dar el newton de fuerza. Entonces, como tenemos Coulomb por metro sobre segundo, yo puedo poner Tesla. Un Tesla es igual a un kilogramo sobre Coulomb por segundo. Por lo tanto, eliminamos Coulomb con Coulomb y multiplicamos segundo por segundo, es decir, me queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado, nosotros sabemos que un newton pues es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado, así que podemos expresar estas unidades simplemente como newton de fuerza. Por lo tanto, el resultado final, la fuerza que recibe el protón al introducirse en ese campo magnético, pues va a ser 4.8 por 10 a la menos 12 en unidades de newton.